Entonces, vayamos con la segunda parte de este capítulo. Vamos a iniciar con la clasificación de las reacciones químicas. Habíamos visto en la introducción de este capítulo que nosotros en la vida cotidiana vamos a encontrar diferentes reacciones químicas. Por ejemplo, cuando los objetos metálicos se oxidan, cambian su color con el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una reacción química. El hierro reacciona con el oxígeno del aire y obtenemos el óxido férrico, ¿no? Se ha encerrado, a veces decimos, ¿no? Se ha oxidado. El gas que tenemos en la casa principalmente está compuesto por metano. Este arde, combustiona con el oxígeno del aire generando calor y flama, ¿no? Aquí hay una reacción de combustión. ¿Vemos? El metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido, ¿no? De carbono. La lluvia ácida, proveniente de las chimeneas industriales, ¿ya? Bueno, los compuestos los gases que emanan algunas plantas industriales son, ahí tenemos, ¿no? Algunos anhídridos, ¿ya? Estos reaccionan con el agua, ¿ya? Y producen, como hemos visto en la nomenclatura, algunos ácidos, ¿no? Y estos ácidos precipitan y tenemos la denominada lluvia ácida. ¿Vamos? Entonces, esos anhídridos reaccionan con el agua de la atmósfera, ¿ya? Y ahí, esto lo conocemos como lluvia ácida, ¿no? Son reacciones que las vemos a diario, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que ha ocurrido una reacción? Esa reacción se puede verificar o se puede observar a través de un cambio en la composición, ¿ya? En el color, se forman precipitados. Muchas veces, ¿ya? Obtenemos nuevas sustancias con propiedades diferentes. Producen efervescencia, por ejemplo. Entonces, podemos producir gas, calor, en muchos casos, como la combustión, ¿ya? Podemos observar cambio en el color y aparición de nuevas sustancias, por ejemplo, que precipitan, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos observar o podemos indicar que ha existido una reacción, ¿ya? ¿Y qué es una reacción? Se denomina reacción química al conjunto de fenómenos por los cuales dos o más cuerpos puestos en contacto ejercitan su actividad química con el fin de originar nuevos compuestos de memoria, ¿ya? Esa reacción química la representamos mediante ecuaciones químicas. Ahí tenemos, ¿no? La reacción de átomos de carbono y átomos de hidrógeno, oxígeno, perdón, ¿no? Tenemos el carbono reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. Aquí existe una interacción a nivel molecular, ¿no? Cuando se produce un cambio químico, significa que ha ocurrido una reacción. Para las reacciones químicas, vamos a escribir la ecuación química.
¿no? Que es la que está acá arriba, ¿no? Que es una ecuación química. La reacción química viene representada por esa ecuación química, ¿no? Es la representación de un proceso en el que se verifica un cambio químico, ¿no? Esa reacción debe balancearse. Un segundito, por favor. Ahí tenemos entonces la ecuación química, ¿ya? Donde verificamos reactivos y productos, ¿ya? El signo más en los reactivos significa reacciona con, la flecha significa produce. Ahí tenemos las fórmulas moleculares de los compuestos, de los reactivos y los productos, ¿no? Y los coeficientes estequiométricos. Entonces, de esa forma nosotros representamos a la ecuación química. Podemos verificar también algunas otras características. Ya, a veces nos dan condiciones de presión y temperatura, ya, o también nos dan catalizadores, ya. Podemos verificar también el estado de agregación, ya, de cada uno de los productos o reactivos, ya. Entonces debemos proporcionar información adicional, puesto que, por ejemplo, en una reacción gaseosa, ya, podríamos aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿recuerdan, no? Pero tienen que darse, ese dato ya se da en todos los reactivos y productos. Recuerden, la ley de Gay-Lussac nos decía que todos los, tanto reactivos como productos, tienen que estar en estado gaseoso para aplicar esa ley. Además que la presión y temperatura tienen que ser constantes, decía, ¿no? Entonces, tenemos que también identificar el estado de los reactivos y productos, es el estado físico, ¿no? Si vemos un AC, por ejemplo, significa que es en medio acuoso. ¿Ya? S, por ejemplo, estado sólido, L líquido, G gas, ¿no? Algunos otros símbolos empleados son los siguientes. Vamos a encontrar una flechita hacia arriba. Eso significa que el producto se desprende en forma de gas. Si encontramos una flechita hacia abajo, es una precipitación. O sea, el producto o va a generar, o los productos producidos son gases, ¿no? Vemos por ahí un epsilon, significa que es una reacción de electrólisis. ¿Ya? Entonces, la reacción va a ocurrir por electrólisis, nos diría, ¿no? Si no proporcionamos corriente, no va a pasar nada, no van a reaccionar las sustancias o no va a ocurrir la reacción, ¿no? Algún otro símbolo de calcinación. Cuando hablamos de catalizadores, estamos hablando de sustancias que pueden acelerar la velocidad de la reacción, pero estos catalizadores no reaccionan, son inertes, ¿no? Pero sí ayudan a acelerar la reacción. ¿Vamos?
Una vez identificado algunas características de las reacciones químicas, lo que hacemos es clasificarlas. Podemos clasificar las reacciones químicas de diversas formas. Una primera clasificación será por su mecanismo. Encontraremos reacciones de adición, síntesis o combinación, reacciones de descomposición, reacciones por simple sustitución o desplazamiento, reacciones de doble sustitución, metátesis o doble desplazamiento. Esa es una primera clasificación. También podríamos clasificarlos de acuerdo a su grado de reversibilidad o reactividad. Encontraremos reacciones no reversibles o también denominadas irreversibles y las reacciones reversibles. Otra clasificación, reacciones de energía calorífica o intercambio de calor. Reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Algunas otras clasificaciones, por ejemplo, las reacciones de neutralización, combustión, las reacciones fotoquímicas. Una otra clasificación relacionada por el cambio de valencia o estado de oxidación. Tenemos a las reacciones redox y las reacciones no redox. Vamos a analizar uno a uno. Vamos a analizar el primer grupo, a las reacciones por su mecanismo. Dentro de estas tenemos a las reacciones de adición, síntesis o combinación. Ahí está el símbolo, ¿no? Nos indica que dos elementos se combinan para formar un único compuesto. Son aquellos en los que dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto único. Esta es una reacción de adición. ¿Vamos? Ahí tenemos algunos otros ejemplos. Tenemos al segundo caso, a las reacciones por descomposición. Su nombre claramente lo indica, ¿no? Un compuesto se va a descomponer en sus elementos. Son aquellos en los que una sustancia determinada se descompone o se puede formar dos o más sustancias, sencillas o elementales. No necesariamente elementos, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos produciendo agua, ¿no? El cloruro de sodio por electrólisis se puede separar el sodio y el cloro, la flecha arriba nos indica que se desprende en estado gaseoso, ¿no? Por calcinación lo mismo, para el carbonato de calcio, ¿ya? Dentro de este mismo grupo tenemos a las reacciones por simple sustitución. Eso significa que es la combinación de un elemento y un compuesto, donde el elemento va a desplazar a otro elemento dentro de un compuesto. ¿Vamos? Y el elemento se libera del compuesto original. Por eso se dice se ha desplazado o sustituido por otro elemento. Ahí tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Acá el zinc, por ejemplo, desplaza al hidrógeno. El hidrógeno está solo y tenemos el cloruro de zinc, ¿no? Simple desplazamiento. Podemos tener, o simple sustitución. Podemos tener otros ejemplos, ¿ya? Y también podemos tener las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento. Son aquellas reacciones entre dos compuestos con intercambio de elementos. ¿Ya? Entonces se intercambian, es decir, el sodio, por ejemplo, acá, se intercambian con el cobre viene a reaccionar con el oxígeno, con el hidróxido, ¿no? Con el oxidilo, perdón. Estamos doble, se intercambian simplemente, ¿no? Vamos con el siguiente grupo, las reacciones de reversibilidad o reactividad.
tenemos a las reacciones no reversibles o irreversibles. Estas ocurren en un solo sentido. Son aquellas que, por ejemplo, los productos formados en la reacción no vuelven o no van a formar ninguna tendencia a formar de nuevo las sustancias de origen. Ahí tenemos, por ejemplo, la reacción del ácido clorhídrico con el óxido de calcio nos da el cloruro de calcio y agua. No reversibles, la flecha a un lado. No va a ocurrir la reacción inversa, dice, ¿no? De forma natural, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos. Vamos con el siguiente caso, las reacciones reversibles. Eso se verifican en ambos sentidos, la flecha en ambos sentidos. ¿Qué significa esto? Que los reactivos reaccionan para generar los productos y los productos a la vez reaccionan entre sí para volver a formar los reactivos. Entonces se da un proceso en el cual reactivos reaccionan para producir los productos y los productos reaccionan para obtener los reactivos nuevamente. Un proceso cíclico, ¿no? Aquí hablamos de reacciones, por ejemplo, en equilibrio en las reacciones químicas. ¿Ya? Los productos vuelven a reaccionar para formar sus sustancias de origen. Vamos con el otro grupo, las reacciones de energía calorífica, intercambio de calor o energéticos. Vamos. Tenemos a las reacciones endotérmicas. Son aquellas que para ocurrir absorben calor. Hay una reacción endotérmica. Ya. Necesitan calor para reaccionar entre sí. Es decir, ahí, por ejemplo, el óxido férrico, en el segundo ejemplo, reacciona con el monóxido de carbono, pero si no le proporcionamos calor, no van a reaccionar. Tenemos que proporcionarle calor. ¿Y qué cantidad de calor? Ahí vamos a encontrar este delta H, la variación de entalpía o el calor de reacción, ¿ya? Necesario, en este caso, hay que darle 2,49 kilocalorías por cada mol para que esta reacción ocurra. Si no le damos esa cantidad de calor, estas dos sustancias no van a reaccionar. En el primer caso hay que darle 100 kilocalorías, dice, al clorato de potasio, para que este se descomponga en cloruro de potasio y oxígeno. Si no le damos esta cantidad de calor, esta reacción no va a ocurrir. ¿Estamos? Por el otro lado, las reacciones exotérmicas. Fácil de recordar. Exo, expulsa calor. Es decir, en las reacciones exotérmicas, las sustancias reaccionan y generan calor, expulsan calor. De esa forma se pueden recordar. Expulsa calor. Son las que desprenden calor al reaccionar. Ahí tenemos, por ejemplo, la reacción del peróxido de sodio con el agua. Produce en este caso, el hidróxido de sodio y oxígeno. ¿Cuánto va a generar de calor? Va a generar 125 kilocalorías. Si ustedes observan, el signo es negativo. Eso significa que se está expulsando, está desprendiendo esa cantidad de calor, la reacción. El calor que se libera o absorbe en una reacción química se denomina, como les decía, calor de reacción o entalpía. Ese delta significa variación de la entalpía. ¿Ya? Y generalmente vamos a trabajar con variación de la entalpía. Por consiguiente, para una reacción endotérmica, el calor de reacción es positivo porque hay que proporcionarle calor al sistema. Por el otro lado, tenemos reacciones exotérmicas con signo negativo. Exotérmicas, expulsa calor, negativo. ¿Vamos? Una otra clasificación, ¿ya? Se da de la siguiente forma, ¿no? En un primer caso tenemos las reacciones de neutralización. ¿Qué ocurre acá? Es una reacción en la cual el ácido y una base se combinan para formar una sal y el agua. Ahí tenemos
un ácido fuerte y una base fuerte. El ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Si los hacemos reaccionar a ambos, obtendremos el cloruro de sodio, la sal de mesa y agua. Esta es una reacción de neutralización. Ahí tenemos alguna otra reacción de neutralización, ¿no? El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de calcio para producir el sulfato de calcio y agua. Se neutralizan para formar una sal y agua. Tenemos también a las reacciones de combustión, y hemos visto bastante ya esto en fórmula empírica, ¿se acuerdan? Una reacción de combustión es aquella que produce calor, genera gases y agua, y además emite luz. ¿Ya? Y donde el compuesto orgánico va a reaccionar con el oxígeno, ¿ya? Para cualquier hidrocarburo se va a verificar la siguiente reacción, ¿no? El hidrocarburo reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Cuando produzca dióxido de carbono, significa que es una reacción completa. Cuando produzca además del dióxido de carbono el monóxido, significa que es una reacción incompleta. Ustedes pueden ver, ¿no? Si ustedes tienen una cocina a gas domiciliario, van a observar que el fuego cuando prendemos la cocina es medio azul, ¿no? Esa es una reacción completa. A ver, tratemos de quemar madera, por ejemplo, en el altiplano, por ejemplo, para cocinar, queman madera, ¿no? ¿Qué color es? La llama. Es amarilla, ¿no? Ahí estamos observando una combustión incompleta. Posiblemente por exceso o por ausencia de oxígeno, por ejemplo. Y ese hecho hace, por ejemplo, que las ollas se vuelvan negras, se tiznen, decimos en palabras simples, ¿no? Cuando la reacción es incompleta. ¿Estamos? Lo que se busca siempre va a ser una combustión completa. ¿Estamos? Para los compuestos orgánicos se va a aproximar esa reacción, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tenemos un alcohol, CXHY, oxígeno Z, ¿no? Reacciona con el oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. A ver, hace rato hemos resuelto el problema de la cistina. Y ustedes han visto que tenía nitrógeno y azufre. Si ustedes recuerdan, no hemos modificado para nada, no hemos introducido al nitrógeno ni al azufre en esa reacción. ¿Por qué? Porque quedan inertes. No van a reaccionar con el oxígeno para producir o para cambiar esta reacción. La reacción de combustión es esta. Se produce dióxido de carbono y agua. ¿Estamos? Entonces, por eso no hemos considerado, si ustedes recuerdan, en la primera reacción al nitrógeno y al azufre. ¿Estamos? Vamos con una otra clasificación, las reacciones fotoquímicas. Son reacciones de combinación o descomposición en las que se absorbe luz. Ahí tenemos el agua oxigenada, por ejemplo. ¿Por qué nos venden en recipientes oscuros? Aquí está, ¿no? La respuesta. Porque si nos vendían en recipientes transparentes, bueno, pues nos vendían agua simplemente, ¿no? Nos venderían agua. El agua oxigenada reacciona con la luz para obtener agua y oxígeno gaseoso. ¿Vamos? Vamos con las reacciones redox y no redox. Vamos con lo más sencillo, las reacciones no redox. Esas reacciones no redox son aquellas en las que ninguno de los, en este caso, en los reactivos, no van a cambiar su estado de oxidación o su valencia. Entonces, ahí podemos decir que no existe transferencia de electrones debido a que ningún elemento es donante ni receptor, por lo tanto no va a existir cambio en el número de oxidación. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata y esta reacción nos produce nitrato de sodio y cloruro de plata. Si hacemos la ionización o disociación, esto lo vamos a ver con más detalle más un rato, ¿ya? Ahí el cloruro de sodio, el sodio, cloruro, la plata, el nitrato. En los productos tengo el sodio más 1 nuevamente, el nitrato, carga menos 1, plata más 1 y el cloruro menos 1. Fíjense que no han cambiado su estado de oxidación acá arriba.
Ninguno. Esta es una reacción no redox. Y vamos con la reacción redox. La reacción redox es aquella donde existe transferencia de electrones y cambio de valencias. Son aquellas reacciones en las que algunos de los elementos cambian su estado de oxidación a tiempo de formar nuevos compuestos. Estos cambios de estado de oxidación se verifican en las reacciones de combinación, descomposición o desplazamiento. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El magnesio reacciona con el ácido clorhídrico y produce el cloruro de magnesio y el hidrógeno. Ustedes observan que el magnesio está con carga 0, más un rato se va a explicar aquello. El hidrógeno carga más 1, el cloruro menos 1. En los productos el magnesio ya tiene una carga más 2. Aquí existe entonces un intercambio de electrones, ya existe transferencia, como decíamos, y cambio de valencia, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, de más 1 llega a hidrógeno gaseoso con carga 0. Existe también ahí una sustancia que se está oxidando o reduciendo. Y eso lo vamos a verificar en breve. Dentro de las reacciones redox vamos a encontrar dos tipos de reacciones. Las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. Un segundito, por favor. Como les decía, tenemos una reacción de oxidación y una reacción de reducción. ¿Qué es una reacción de oxidación? Es aquella donde se manifiesta pérdida de electrones. Ojo, tienen que memorizarse. Pérdida de electrones, oxidación. El magnesio cambia su estado de oxidación, por ejemplo, en este ejemplo, de 2 a más, de 0 a más 2. Entonces se dice que perdió 2 electrones. ¿Cómo se dan de cuenta? Ustedes observan acá, ¿no? De magnesio de 0 está pasando a más 2. Para igualar la reacción, voy a introducir acá 2 electrones con carga menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Más estos 2 se hace 0, entonces se han balanceado las cargas. ¿Vamos? Como los electrones están en el lado de los productos, flecha hacia adelante, decimos que existe pérdida de electrones. ¿Cuántos? 2. ¿Vamos? Una reacción de reducción es lo contrario, ¿no? Es aquella donde se manifiesta ganancia de electrones. Lo contrario será entonces que los electrones van al otro lado, la flecha hacia atrás, en los reactivos. ¿Vamos? Aquí podemos observar que el hidrógeno ha cambiado su estado de oxidación de 1 a 0. Por eso se dice que ganó 2 electrones. ¿Por qué 2? Porque más adelante vamos a ver que tenemos que balancear las masas también. ¿Vamos? 2 por 1, 2. Por eso acá anotamos 2. ¿Vamos? De memoria. Reducción hacia atrás, retrocede, fácil de recordar. La sustancia que se oxida obliga a la otra a reducirse y recíprocamente. Por lo cual, la sustancia que se oxida se conoce como agente reductor. Memorícense. La sustancia que se oxida es el agente reductor. Y la que se reduce es el agente oxidante. ¿Vamos? De memoria. Hasta aquí nos daremos un descansito de 5 minutos, ¿les parece?